Bueno, nos llamó un poco la atención de alguna forma, doctor, y sobre todo a nuestros lectores, nuestros televidentes, oyentes, lo que ocurrió con Reinaldo Javier Cucho Cabañas, porque dice, no puede ser que a un criminal de esta talla se lo deje salir de la cárcel, porque rápidamente, y eso debemos asumirlo, como sociedad, fuera del micrófono, fuera de nuestras profesiones, somos de condenar rápidamente a la persona. Y decía yo, doctor, hay que puntualizar acá y hay que recordar lo que dice la acusación del Ministerio Público en contra de Reinaldo Javier Cucho Cabañas, que los indica como el líder de una organización criminal que introducía y traficaba cocaína, nada más y nada menos, que inclusive financiaron la campaña política de un parlamentario, según la acusación del Ministerio Público. Pero eso va por un nivel distinto, doctor, porque queremos hablar de lo que se dio esta semana, que es la revocatoria de la prisión por compurgamiento de la pena mínima de uno de los principales acusados. Y ahí queremos entender un poco cuáles son los límites de la prisión preventiva en el marco de un proceso, doctor. Sí, exactamente. En primer lugar, es una mala señal que una persona después de 5 años salga por compurgamiento de pena mínima. Es una mala señal, como decía Mabel, por el tema de la investigación. Es decir, ¿cómo puede ser que un proceso sobre el cual hay mucha atención y sobre el cual yo imagino, ¿verdad?, el Ministerio Público pone muchos esfuerzos de recursos, ¿cómo es posible que no estén aún en juicio? Exacto. Es algo llamativo, y la Corte Interamericana, efectivamente, como señalaba Mabel, y también comentarios como muchos autores, señalan que cuanto más larga es la prisión preventiva, mayor exigencia tiene que haber de la ciudadanía hacia la autoridad. Porque lo que se está haciendo es empezando a ejecutar una condena a alguien que todavía no fue condenado. Que en teoría es considerado inocente, doctor. Claro, es inocente. Es inocente. Sí. Es que es inocente. Fíjense que no hay ni siquiera audiencia preliminar en Así este caso. Y es cierto, ahí hay que analizar, por supuesto, las acciones dilatorias de su defensa, que puede ser que las haya habido, pero a nosotros como sociedad lo que nos interesa es cómo no estamos en juicio en un caso como este, que donde estuvo incluso involucrado un miembro del Congreso, muchísima gente. Tiene derivaciones de tipo patrimonial por el tema del comiso. Sí. Y en esta causa no hay condenado. Y efectivamente la Corte Interamericana, así como habla de plazo razonable en el proceso, también habla de un plazo razonable de la prisión preventiva. Y dice, los estados tendrían que ocuparse de poner eso en su ley y definir y ponerse de acuerdo cuánto es, según la complejidad del caso, según los obstáculos que hayan existido, y sobre esa base hay que analizar si el plazo que está recluida una persona es razonable. Nuestra Constitución, cuando habla de la prisión preventiva, que es una privación antes de la condena, es decir, de personas inocentes, ¿sí?, dice solo cuando es indispensable. Esto quiere decir, es el último recurso. Exacto. Si yo no puedo asegurarme que él esté a disposición del juez, entonces solicito la prisión preventiva. Y encima tiene que ser revisable constantemente, según el Código Procesal Penal. Que dice el juez Palacio, dice en su fallo, yo no sé si eso se hizo o no, claro, pero mínimamente cada año hay que revisar si están todavía las condiciones durante 5 años. Y además dice la Constitución, en ningún caso superará la pena mínima prevista para el delito manifestado en el auto por parte del juez, que, como estaba explicando Carlos, es 5 años. Pero repito, esa es una alerta de que algo no está funcionando en este proceso. Ahora, el plazo para la prisión preventiva, doctor, porque eso también es un tema que se debatió, incluso uno de tus colegas me decía, ya no es de 2 años, hoy día la ley dice que será la prisión preventiva será lo que dure el proceso. ¿Qué específicamente nos dice el código en relación a la prisión preventiva y su tiempo de duración? Sucede que el Código Procesal Penal, cuando habla de imposición de medidas, hay 2 tipos de medidas, de carácter personal y de carácter real, que es lo que yo después les quiero señalar en el fallo, ¿verdad? Las de carácter personal, ¿verdad?, son justamente una de ellas, la más importante de todas, la prisión preventiva. Y después dice el código en una parte,
en ningún caso se mantendrán si desaparecen sus fundamentos. Y tampoco puede durar más de 2 años. Una medida cautelar. Claro, una medida cautelar. Lo que pasa es que la Corte viene diciendo ya desde hace mucho tiempo, del 2001, incluso antes, que cuando se hace una interpretación sistemática hay que utilizar la Constitución necesariamente. Y la Constitución habla de la prisión preventiva como máximo de una pena mínima. Entonces, como el Código Procesal es una ley inferior, la Corte se inclina, yo creo que correctamente, por recurrir a la Constitución. Y las medidas reales, que es algo que pasa mucho desapercibido, y visto que en este caso también, dice el Código Procesal Penal que tienen que seguir las reglas del Código Procesal Civil. No es que se pueden aplicar nomás porque sí. Claro. Es decir, hay que establecer todo lo que dice el Código Procesal Civil y después recurrir. Y el fiscal tiene que fundar por qué llega a ese monto. He visto una cantidad de cifras ahí que yo no sé si tiene que ver con el proceso, pero tienen que tener relación. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares reales, en verdad, son para asegurar la indemnización, no son para la sujeción de la persona. Claro. Entonces, hay muchos conceptos que se fueron distorsionando con el tiempo en el proceso, ¿verdad? El artículo 19 de la Constitución Nacional nos dice de manera muy clara, doctor, eso que usted resaltaba, de que la prisión preventiva no puede exceder la pena mínima establecida para un hecho. Y aquí entra otro tema, porque en la semana, entre tantas cosas, ese día de la revocatoria de la prisión preventiva, nos dice un ex colega suyo que el juez obró mal al tener en cuenta la acusación del Ministerio Público y que tuvo que haber analizado lo que dice la imputación, y le voy a explicar el argumento de esta gente del Ministerio Público. Dice: la acusación se va a estudiar recién en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar está previsto el inicio para el 18 de septiembre recién. Entonces lo que hasta ahora tenemos es la imputación, y en la imputación está el artículo 26 de la ley 1340, la ley de drogas. Y ese artículo 26 prevé que la pena mínima es de 10 años para Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Entonces dice, aquí se obró mal, y sobre eso quiero consultarle específicamente, doctor. Si es cierto que cuando un juez realiza una audiencia de imposición de medidas, habiendo ya una acusación, pero con todavía una audiencia preliminar en cuenta, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, la Constitución habla del juez. La imputación es un acto de manifestación formal de una sospecha, pero es un acto unilateral. Es del Ministerio Público, que es el órgano que persigue, ¿sí? En verdad, acá lo correcto es que el juez se base en el auto interlocutorio que le tuvo por admitida la imputación y que calificó la conducta. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Pero visto los artículos que menciona el juez en su fallo, como vos estabas señalando, el 21 es el que establece la pena mínima, ¿verdad? Que sí, es 5 años. Y entonces no es, creo yo, no es muy difícil interpretar que acá la Constitución del 19 nos lleva a eso.